Buenas tardes a todos y todas. Continuamos con el ciclo de conferencias del primer Congreso Virtual de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En ese sentido, nuestro siguiente ponente es el doctor Samuel Maldonado, hablando un poco acerca de él, de medicinas para los niños de la campaña Johnson & Johnson. Comenzó su carrera en febrero del año 2000. El doctor Maldonado se graduó como médico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y años más tarde completó su especialidad en pediatría en el Hospital de Henry Ford. También completó la subespecialidad de infectología pediátrica en el Hospital en Niños de Washington, D.C. El doctor fue oficial médico de División de Productos Antiinfecciosos y luego de la División de Productos Antivirales de la FDA. Además, representó a Johnson & Johnson en la industria farmacéutica, en general en las negociaciones para renovar las leyes que gobiernan el desarrollo de medicamentos en los niños de los Estados Unidos. También ha participado en el planeamiento clínico y regulatorio de múltiples programas de desarrollo de medicamentos para niños y niñas en diversas áreas terapéuticas. La experiencia del doctor Maldonado en políticas de salud, asuntos científicos y operacionales del desarrollo de nuevos medicamentos se extiende por un periodo aproximadamente de 30 años de experiencia, 8 de los cuales él fue oficial médico de la FDA y los otros 22 de la industria farmacéutica. Doctor Samuel Maldonado, buenas tardes, un gusto tenerlo acá. Buenas tardes, gracias por la introducción y déjeme ahora compartir la presentación. Déjeme ver si, y me avisan si la pueden ver. Sí, creo que sí la pueden ver. Es desarrollo de nuevos medicamentos para niños. Sí, la vemos. Bueno, perfecto. Pues es un placer para mí estar aquí con ustedes y he dedicado prácticamente toda mi vida profesional desde que salí de Honduras, después de hacer la especialidad y la subespecialidad, a trabajar en desarrollo de medicamentos para niños. Hay una historia detrás de eso. Yo trabajé como oficial médico en la división de productos antivirales en los años 90, cuando estaba la pandemia o epidemia del SIDA en su apogeo y la industria farmacéutica no estaba haciendo ningún estudio en pacientes pediátricos por varias razones, entre partes económicas y en otras partes por las barreras que voy a mencionar, y eso me impulsó a no solo trabajar en la parte médica, sino en la parte de políticas de salud para impulsar el desarrollo de medicamentos en niños. Como pediatra y como todos los pediatras, estamos acostumbrados a usar muchos de estos medicamentos sin la información adecuada, porque normalmente la información existe en adultos y aún las formulaciones en adultos, pero no en niños. Esta es la agenda. Voy a hablar un poco de la falta de seguridad de medicamentos en pediatría y por qué ocurrió eso. El tiempo de desarrollo de medicamentos a grandes rasgos, solo para ponerlo en contexto, como es en todo lo que es desarrollo de medicamentos, como es el contexto solo para pediatría, luego la evolución y estado actual del desarrollo de medicamentos para niños, y por último el rol de los médicos investigadores científicos hondureños que pueden participar en este desarrollo de medicamentos. Realmente hubo lo que se llama desventuras terapéuticas, y algunas de ustedes probablemente están familiares con algunas, por ejemplo, el elixir de sulfonamida, y esto fue cuando apenas estaban saliendo las sulfas, uno de los primeros antibióticos. Fueron muy exitosos en adultos, pero claro, no se podían dar a niños pequeños. Entonces una compañía farmacéutica que ya no existe decidió usar un solvente, diethylenglycol o glicol, que es un solvente muy bueno, pero mató más de 100 personas y la mayoría de ellos eran niños. Claro, ese elixir era más que todo para niños. También los usos de alcoholes no han sido solo por la sulfonamida, la multivitamina parenteral tenía propilenglicol,
y otros tóxicos que no es el propio medicamento, sino los solventes. Hasta el día de hoy, los únicos solventes que son mejores para convertir un sólido en líquido en cuanto a formulaciones es el agua y los alcoholes. Desafortunadamente, el agua, muchos compuestos químicos no son solubles en agua y pueden ser solubles en alcohol, pero los alcoholes son bastante limitantes, especialmente para los niños menores. En cuanto a farmacokinética, hubo otros problemas, como por ejemplo el cloranfenicol, que produjo el síndrome del niño gris. Eso era causado por una inmadurez en la glucoronegación del fármaco, del compuesto. Especialmente se vio en prematuros, que eran los que se intoxicaban porque no tenían bien maduro su sistema de glucoronegación del medicamento, y eso conducía a letargia, hipotensión, perfusión disminuida, causando una apariencia grisácea. Por eso le pusieron el síndrome del niño gris, y muchos niños murieron en acidosis metabólica debido a esto. Algunos también recordarán la talidomida en el embarazo causó focomelia. Hubo algunos pocos niños en Honduras cuyas madres importaron el medicamento o que habían viajado a Europa y consumieron la talidomida y tuvieron niños con focomelia. Las sulfas desplazan la bilirrubina de los sitios de unión con la albúmina y producen kernícteros. Los amiloglucósidos producen otoxicidad, el etambutol, la neuritis óptica, y todo esto se descubrió no durante los estudios, sino se descubrió en clínica. Los clínicos empezaron a observar, si le damos aminoglicósido a nuestros niños, ahí se quedan sordos, y que le damos etambutol, se quedan ciegos. Y esto debió haberse hecho estudios para poder definir la seguridad del medicamento y también un poco la eficacia y también la seguridad del medicamento, pero esto no ocurría. Este solo es un ejemplo de lo que los niños con focomelia, yo conocí un par de ellos en Honduras hace muchos años, probablemente ahora si sobreviven han de tener entre 50 y 60 años de edad. Fue una exposición trágica para ellos, para todo el resto de su vida. Ahora déjenme poner en contexto el desarrollo de medicamentos nuevos en general, no solo para pediatría, pero en general. Si ustedes miran en esta gráfica, comienza con unos 10,000 compuestos, para tomar un número, y se le llaman compuestos y no medicamentos porque son compuestos químicos que los químicos empiezan a estudiar para ver si tienen algunos lugares que esos compuestos pueden actuar en sistemas biológicos. A veces ni siquiera son seres, bueno, aquí no son seres humanos, son líneas celulares y ni siquiera son animales. Pero cuando ya se miran algunas respuestas biológicas a estos compuestos, algunos 250 de esos 10,000 entran a la fase preclínica. La fase preclínica generalmente son estudios in vitro, también estudios en líneas celulares y en animales. Este periodo de poder va disminuyendo el número de compuestos que se pueden utilizar o que pueden ser candidatos a ser medicamentos. Y este estudio toma de aproximadamente como unos 6 años y medio a 7. Es hasta después de esto que apenas 5 de estos compuestos van a entrar a estudios clínicos de diferentes fases, y tengo otra gráfica en que voy a ejemplificar las fases. Estos estudios clínicos duran aproximadamente 7 años. Luego vienen las revisiones de todos estos datos por las entidades regulatorias, en caso de Estados Unidos la FDA y en caso de Europa la EMA, pero todos los países tienen entidades regulatorias. Pero todo esto toma como 15 años desarrollarlo, y la patente del medicamento se tiene que declarar realmente al principio, y las patentes duran 20 años. O sea que 15 de esos 20 es en puro desarrollo. Y al final solo hay 5 años para comercializar el producto. Está cambiando la pantalla. ¿Perdón? Las diapositivas. Buenas tardes. Disculpe que no se mueve su pantalla. Está fija. Bueno. ¿Y se está moviendo ahora? Ahí sí, doctor. Ahí sí. Muchas gracias. Bueno, déjeme ver si
puedo hacer en forma de presentación aquí. Bueno, lo voy a dejar así. Bueno, decía que toman de... Ahora sí la miran la pantalla. Sí, miramos la Sí. gráfica, doctor. Perfecto. Este periodo de preclínica que le llamamos es químico y de estudios animales toma de aproximadamente 6,5 a 7 años y luego los estudios clínicos otros 7 años, aproximadamente 15 años hasta que un medicamento, uno de todos estos, va a salir aprobado por la entidad regulatoria. Hablando de la fase preclínica, esta es los estudios en animales antes de realmente poner el producto o le damos el producto, pero realmente es el compuesto en personas, en humanos. Eso comienza con la fase 1 clínica. Esta fase 1 generalmente son estudios en voluntarios, apenas unos 10, 12 voluntarios para ver qué pasa con una sola dosis, luego con 2 dosis y con dosis ascendentes. Y cuando ya se ha establecido que hay seguridad, y estos son voluntarios saludables, son personas jóvenes que están dispuestas a ofrecer sus servicios como voluntarios de estudios de farmacocinética. Luego se entra a fase 2, cuando ya se han establecido la tolerancia al medicamento. Esta fase 2 ya es con pacientes y tal vez hay una centena de pacientes, de 40, 50, 100 pacientes. Estos son también estudios en los que ya se han escogido algunas dosis que se cree que van a mostrar actividad clínica o actividad biológica para ver qué dosis pudiera ser la mejor o más efectiva o dosis, no solo una, pero pueden ser varias. Ya en esta fase se trata de identificar las dosis de los medicamentos a usar. Y en la fase 3 es los estudios grandes, esos estudios que son a doble ciego, aleatorios, en los que se espera ver los resultados clínicos, ya no solo de actividad, sino si cura la enfermedad, si mejora la calidad de vida o si mejora la sobrevida. Y todo esto pues tarda como 7 años y luego viene en promedio, algunas veces más, otras veces menos. Ahora, ¿cuáles son las barreras para el desarrollo de nuevos medicamentos en niños? Hay barreras comerciales. Recuerden que la industria farmacéutica es una industria, es un negocio, no hay para dónde, eso es lo que es. Pero también produce un bien social, que es un medicamento que puede ayudar a la sobrevida o a la mejor o a la recuperación de una enfermedad. Pero hay barreras para los niños para que la industria farmacéutica vaya a hacer estudios en niños. Y unas son comerciales, los mercados en niños son pequeños, la mayoría de los niños son saludables. Hay problemas técnicos porque hay múltiples presentaciones para una población heterogénea, y ya voy a ilustrar esto. La logística es que la infraestructura de investigación en pediatría es muy deficiente comparada con los adultos. Hay mucho más investigador en las universidades que en el área de medicina interna y muchas otras especialidades, pero no así en pediatría. Hay también problemas científicos de cómo definir mejor las enfermedades, porque no hay buenas definiciones a veces para las enfermedades, y voy a ilustrar eso. Hay culturales, el miedo de que el sujeto de investigación sufra perjuicio, y eso es lógico. Muchas personas dicen, yo prefiero ser voluntario yo y no mi hijo. Y hay esos asuntos que yo les llamo culturales porque pueden ser también éticos, pero es parte de la cultura. Y también las barreras académicas, falta de incentivos para los investigadores y a veces incluso estigma de trabajar con la industria farmacéutica, a la cual se le percibe como una industria con el único interés de hacer dinero. Antes de 1997 en Estados Unidos, 80% de los medicamentos usados en pediatría no habían sido estudiados en niños, y más del 90% no habían sido estudiados en neonatos o lactantes. O sea, en las unidades de cuidados intensivos, la mayoría de los intensivistas pediatras, y esto es hasta el día de hoy, usan medicamentos que no han sido bien estudiados en neonatos. Pero por esa razón fue que hubo políticas de salud para cambiar esto.
En 1960, un pediatra muy conocido en Estados Unidos inventó este término que el niño era un huérfano terapéutico, porque la mayoría de las de los insertos de las fichas donde se da la información terapéutica de los medicamentos decía no debe usarse en niños o su uso no es recomendado, no se, o sea, estos eran unas maneras de decirle al médico cuidado con los niños y no se debe usar en niños. Lo que pasa es que los pediatras estábamos tratando, y digo estábamos porque yo también practiqué medicina clínica en un tiempo y queríamos ayudar a los niños e incluso usamos medicamentos aunque no tuvieran las recomendaciones aprobadas por los entes regulatorios, muchas veces con estudios de farmacocinética hechos por académicos, algunas veces por puras recomendaciones de expertos que decían, hey, esta es la dosis que yo he usado y me ha dado buenos resultados, pero no era a base de estudios científicos. En 1995, la Academia Americana de Pediatría escribió una ponencia, un artículo y lo publicó en la revista de ellos, Pediatrics, en la que, entre otras cosas, decía que existe un imperativo moral de formalmente estudiar medicamentos en niños para que ellos gocen de igualdad de acceso a las terapias existentes como los nuevos medicamentos en desarrollo. Y tomó todavía un tiempo para impulsar, pero fue bueno que la Academia Americana de Pediatría, que es una academia cuya motivación o foco es realmente el bienestar de los niños, ni siquiera es el bienestar de los pediatras, sino de los niños. Y como no es un ente comercial, también tiene bastante credibilidad en las áreas del gobierno. Bueno, ¿cuáles son los problemas o las dificultades para el desarrollo de medicamentos en niños? Como ya los mencioné, hay varias comerciales y de mercado. Solo déjeme ilustrarle con esta gráfica que el 77% de la población de Estados Unidos es adulta y 23% de la población es niño, menor de 18 años. A eso se considera una población pediátrica. O sea que vemos que los adultos dominan. En cuanto a la presencia, hay más adultos que niños. Y en las poblaciones europeas y en Japón este porcentaje de niños es aún más bajo. Pero luego el volumen de prescripciones, el volumen de recetas que se da es 92%. De todas las recetas que se hacen en Estados Unidos, el 92% es para adultos y solo un 8% para niños. ¿Por qué? Porque los niños generalmente son sanos y no necesitan mucho medicamento. La patología es mucho más grande en la edad adulta y entre más edad, más patología. Y luego la cantidad de dólares que se gastan en esas medicinas, solo 7% es en pediatría y el 93% es en adultos. Por supuesto, la industria farmacéutica, que es un negocio, les conviene esta parte azul, no la parte verde, porque no es comercialmente atractiva. Y también el gasto en salud en los Estados Unidos, el 87% es en adultos y no en pediatría. Hay dificultades técnicas también, y es que la población adulta aunque no sea heterogénea, la dosis que una bailarina de ballet recibe es la misma dosis que tal vez un hombre musculoso mayor recibe, porque es una dosis para adultos, 500 miligramos cada 12 horas o algo así, una sola dosis para todo. En pediatría es una población bien heterogénea, desde el recién nacido prematuro, el recién nacido a tiempo, los lactantes, toda esta población y requiere también que se desarrollen productos para ellos. Y una cosa importante, la FDA, la EMA, que es el FDA de Europa, ellos no aprueban medicamentos, ellos aprueban productos. Y una tableta o un tipo de tableta es un producto. Si la industria farmacéutica o la compañía quiere sacar una cápsula, ese es otro producto. Y si quiere sacar un líquido, ese es otro producto. Y ellos aprueban productos farmacéuticos, no el medicamento en sí. Entonces se convierte en varios productos farmacéuticos para niños
como ya dije, es un mercado reducido y entonces no hay un incentivo para hacerlo. Hay problemas logísticos también. Solo para ilustrar, me lo prestó el doctor Ron Portman. Él ahora está en la industria farmacéutica, pero antes estuvo como clínico e investigador en la Universidad de Texas. Él participó en el estudio de un antihipertensivo que en adultos tomó 220 pacientes, en niños un poquito más, pero similar. Y esta población de niños es la más fácil de meter a estudios porque son adolescentes y preadolescentes. Entre más pequeño el niño, más difícil encontrar niños que participen en estudios de farmacéuticos. Para el estudio de adultos solo se hizo en un solo país, en Estados Unidos, y se hicieron en 9 centros universitarios. Para el estudio en niños se tuvo que hacer en 3 países y se tuvieron que conseguir 70 centros. Cada centro, esos centros son hospitales, generalmente hospitales académicos. Cuesta mucho dinero. Entre más centros uno tiene en el estudio, más costos hay. Tomó el estudio en adultos 5 meses y en niños tomó 1 año. Y hubo 24 pacientes por centro. Por cada centro que participó como promedio, pudieron tener 24 pacientes. En niños apenas 3 o 5 por centro. ¿Y por qué menciono esto? Porque la industria farmacéutica paga a los centros hospitalarios, a las universidades, por paciente que ellos enrolan, que ellos ponen, que ellos consiguen para el estudio. Entonces, si ellos consiguen 24 pacientes y la industria farmacéutica le paga $10,000 por paciente, ahí nomás hicieron plata para pagar todo los gastos que ellos tienen y probablemente hacer ganancia. Pero si en los hospitales pediátricos, si ellos solo meten 3 pacientes, o a veces solo 1, entonces el dinero no les alcanza para pagar todos los gastos que un estudio requiere. Entonces también no hay incentivos para los centros de participar cuando ellos saben que van a tener muy poco paciente por estudio. Otra de las dificultades, y aquí hay varias, pero quiero que le pongan atención a esta, que la más grande de todas es la dificultad en reclutamiento, o sea, en que los niños participen en los estudios. Y es muy difícil, aún para enfermedades que son comunes como el asma, es más fácil hacer un estudio de asma o de hipertensión en adultos que hacerlo en niños, porque es difícil encontrar centros que tengan esa capacidad de poder reclutar los pacientes y de poder hacer técnicamente el estudio. Hay otros factores también, pero este es el más difícil y más grande. Esto solo lo pongo, esta es una gráfica de los productos desarrollados en niños. Esto está en niños. Esto fue publicado por la FDA y es un estudio que ellos hicieron de los productos que ellos habían aprobado entre el 2002 y el 2007 y desafortunadamente no han hecho un estudio más reciente. Yo hablé con la gente de la FDA que está en pediatría y ellos no han hecho algo más reciente. Pero mire lo que quiero ilustrar aquí, y esta es una escala logarítmica. La mayoría de los niños que participaron en estudios en estudios clínicos para productos farmacéuticos entre estos años, que fueron sometidos a la FDA por la industria farmacéutica, de Estados Unidos venía la mayoría de ellos. O sea que, y no es sorpresivo, porque eso pasa también en adultos. La mayoría viene de Estados Unidos, es el mercado más grande que hay para medicamentos. Como país, Europa también es grande, pero son varios países. Mire el segundo país que contribuyó, un logaritmo menos, pero todavía mucho más que los otros, Costa Rica. Yo me sorprendí cuando vi esto y dije, pero ¿por qué Costa Rica? Si Costa Rica es un país pequeño, ¿cómo es que Costa Rica compite tan bien aquí? Y aún mejor que muchos países europeos, que muchos países ricos. Costa Rica no es uno de los países ricos. Esas barras, esto quiere decir Human Development Index, es un índice de desarrollo del país. Parece que las Naciones Unidas han hecho ese índice. A Costa Rica lo tienen como alto, y medio realmente son los países más pobres, donde hay mucha pobreza. Pero y los azules oscuros son los bien desarrollados. Pero aún países europeos con mucho desarrollo están detrás de Costa Rica.
Los dos únicos centroamericanos que se vemos en esta gráfica es Costa Rica y por acá está Panamá, que también contribuye bastante a los estudios en general, no solo en niños, sino que en adultos. Pero yo voy a hablar de la razón por qué es ese fenómeno, porque tuve que investigar un poquito más que por qué Costa Rica competía tan bien. Ahora, hay también dificultades científicas. La definición de enfermedades o síndromes debe ser consistente. Por ejemplo, la displasia broncopulmonar tiene muchas definiciones. Esto es, por supuesto, en neonatos, ¿verdad? Neonatos que tienen trauma barométrico por haber estado intubados por mucho tiempo y en respiradores de presión. Pero cuando uno habla con los neonatólogos se da cuenta que en los Estados Unidos hay como 6 diferentes definiciones de lo que es la displasia broncopulmonar. Claro, con tanta definición es muy difícil saber cuando usted interviene con un medicamento qué es lo que está realmente tratando de curar o cómo va a definir la cura o la mejora de un paciente si las definiciones son tan variadas. Hay muchos valores de normalidad y déjeme ilustrar esto. Un doctor amigo mío que era el jefe, hasta recientemente el jefe de neonatología en la Universidad de Utah, dice que él llegó a ver uno de sus pacientes antes de irse a casa. Era una niña prematura de apenas 24 semanas de gestación. Muy prematura, por supuesto, y él vio que tenía buen color, buena perfusión, pero la presión arterial era de 40 sobre palpable. No se tocaba, no había un número, pero sí se tocaba el pulso. Y él estuvo tentado a ponerle una infusión de dobutamina, presores para aumentar la presión arterial, de dobutamina o dopamina. Pero dijo, no, la niña está tolerando los medicamentos, se mira rosadita, tiene buena perfusión, se llenan los capilares cuando aprieta, lo voy a dejar así y me voy a ir a casa. Pero él siguió pensando en esa niña durante la noche porque esos números no le satisfacían. Cuando regresa en la mañana, mira que la niña ya tenía dobutamina y dopamina y él se sintió mal porque pensó esta niña tuvo algún arresto en la medianoche y alguien la tuvo que venir a rescatar. Él preguntó qué pasó. Y dijo, no, vino el residente y no le gustó los números de la presión y le puso dopamina y dobutamina. ¿Por qué? Porque esos números son pequeños, son bajos, pero serán normales. Nadie sabe. Todavía hasta el día de hoy no sabemos cuál es la presión arterial normal de un prematuro de 24 semanas de gestación. Claro, 40 sobre palpable nos suena bajo, pero si la paciente está bien, tolerando, respirando y está rosadita y ¿por qué le va a tratar usted un número y no a la paciente? Las variables a medir como resultado de la intervención pueden ser diferentes a las de los adultos, porque a veces pues, los reguladores ellos quieren saber cómo el paciente, qué hace el medicamento en cuanto a la mortalidad o a la sobrevivencia, que es la misma cosa, nada más que visto de dos diferentes aspectos. Pero bueno, ¿sobrevive más el paciente o no sobrevive? Esa es una. La otra es cómo el paciente funciona y cómo el paciente se siente. Y esto es importante porque a veces usamos lo que en inglés llamamos surrogate markers, los marcadores no directos o los marcadores indirectos de función. Por ejemplo, el óxido nítrico. El óxido nítrico le pone a los pacientes rosaditos. Y claro, la gente dice, los médicos dijeron, el óxido nítrico nos ayuda a la mejor ventilación de estos pacientes. Y en efecto, el óxido nítrico volvía a esos pacientes cianóticos en pacientes rosaditos, pero casi inmediatamente. Pero cuando se continuó el estudio, se vio que la mortalidad era igual en los dos grupos. Entonces, al final, o usted se muere morado o se muere rosado, pero siempre se muere. Entonces, eso no es una cosa que o sea, el medicamento no demuestra que realmente va a beneficiar al paciente, a menos que usted crea que el estar rosado es un beneficio, aunque al final se muera. Entonces, esos marcadores son bien difíciles de poder validar como que ellos corresponden a algo que clínicamente se va a traducir en un beneficio clínico. También hay problemas culturales, como por ejemplo las críticas. Cuando nosotros empezamos a hacer, o bueno, los que estaban haciendo la investigación empezaron a hacer estudios
En niños estaban diciendo que se estaban usando como conejillo de Indias. Y hubo artículos en periódicos criticando eso. Ya ahora ha habido mucha educación y hay mucho menos crítica porque se sabe que es mejor proteger a los niños a través de la investigación y no que cada médico pediatra en particular haga su propia decisión de qué medicamento o qué dosis dar cuando no tiene el conocimiento apropiado. Y también hay barreras académicas porque hay poco centro académico que tiene la sofisticación científica y clínica para hacerlo. Con frecuencia los profesores no quieren participar en ensayos clínicos. Estos son profesores pediátricos porque a veces hay un estigma de participar con la industria farmacéutica porque hay intereses comerciales o muchas veces por falta de apoyo y reconocimiento. Muchos de nuestros investigadores realmente son médicos que trabajan en los hospitales, miran pacientes y a las 5 de la tarde, cuando todo el mundo se va, ellos se dedican a hacer la investigación. Y porque no realmente no es reconocida por por los entes o por las autoridades de la universidad con la que trabajan como algo que ellos, que es parte de su trabajo. Por eso se han comenzado ya varios proyectos para crear redes de investigación de clínica pediátrica al ver esa necesidad. Pero han habido avances, estos son los problemas, pero los avances que han habido surgieron a través del 1997 y el 2003, en que Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos pasó 2 leyes creando incentivos para la industria farmacéutica. Uno, el incentivo es, industria farmacéutica, si ustedes hacen estudios en niños, en los medicamentos que están desarrollando, nosotros les vamos a extender la patente por 6 meses. 6 meses no parece que fuera mucho, pero sí es significativo en un mercado tan grande y tan vasto como el de los Estados Unidos. Entonces la industria farmacéutica respondió y empezó a hacer estudios en niños porque querían esa extensión de la patente. Pero también el gobierno se atribuyó a sí mismo el poder de obligar a la industria a hacer esos estudios si la industria no lo hacía voluntariamente, pero el gobierno pensaba que de todas maneras lo deberían hacer porque esos estudios van a contribuir con la salud pública. Entonces, el gobierno se dio la autoridad de poder forzar a la industria farmacéutica a hacer esos estudios si la industria farmacéutica no los hace voluntariamente. Eso ha disminuido, ¿se acuerdan que este número era 80%? Ahora es 50%. Se ha disminuido de que 80% antes medicamentos no tenían información pediátrica en las fichas que el FDA publica como aprobación de los medicamentos, pero ahora está por la mitad. Desafortunadamente, para los neonatos todavía sigue siendo el 90%. No ha habido mucho avance en neonatología, en la farmacéutica, en estudios farmacéuticos en neonatología. Por esa razón, entre centros académicos, el gobierno, esto es la FDA, y la industria farmacéutica, fundamos lo que se llama la International Neonatal Consortium, un consorcio internacional de neonatología que está en función y cuya tarea es de cómo ellos pueden crear variables para estudio, variables que puedan medir el efecto de los medicamentos en los neonatos. Recuerden que el neonato duerme bastante y no se puede comunicar. Entonces es muy difícil que un neonato, o mejor dicho, imposible que un neonato nos vaya a decir cómo se siente o que nosotros podamos determinar que tiene mejor función. Entonces tiene que haber algunos marcadores que se crean que se tienen que crear para que demostrar que esos marcadores tienen son buenos marcadores para poder asumir que esos cambios que estamos viendo se traducen en un bien clínico para el paciente, en este caso el neonato. Para mejorar también cómo la red de organizaciones académicas que hacen estudios en niños, se formó el Instituto para Estudios Clínicos en Niños, para el avance de estudios clínicos en niños, IAC por sus siglas en inglés, y en Europa un consorcio también que está patrocinado con dinero, con euros de la
del gobierno de Europa y también de la industria farmacéutica, y Canadá ya tiene su propia red también. La verdadera protección de los niños es a través de la investigación científica. No tratemos de impedirles su participación en ensayos clínicos porque de esa manera no los estamos protegiendo. Ahora, antes de pasar a esta última parte de la presentación, déjenme decirles una historia que ilustra las cosas a veces bastante bien. Cuando yo era estaba haciendo mi subespecialidad en infectología en el Hospital de Niños de Washington, quise hacer un estudio de metronidazol, porque metronidazol fue aprobado para adultos hace muchos años, pero en los años 90 todavía no había aprobación para niños y no había ni formulación para niños. A nosotros la farmacia quebraba las tabletas y la ponía en fórmulas pediátricas o en comida que a los niños les gustaba, pero no había una formulación. Yo quise hacer un estudio y me encontré y empecé a buscar la literatura, porque eso es lo primero que uno hace, y encuentro que no había ninguna publicación. Excepto había un libro de bolsillo que todos nosotros usábamos, que lo publicó el doctor John D. Nelson de Texas, el que se considera el abuelo el abuelo de la especialidad de infectología pediátrica en Estados Unidos. Y el doctor Bradley, ellos publicaron ese manualito que nosotros usábamos, y miré que metronidazol decía 30 miligramos por kilo de peso dividido en 3 dosis. Y yo quedé pensando, ¿dónde consiguieron esa dosis? Y busqué en la literatura, no encontré ninguna evidencia de esa dosis. Pues un día que andaba en una reunión de esas nacionales, me encontré al doctor Nelson. Me acerqué a él, me presenté quién era yo y le pregunté de dónde viene eso. Esa es la dosis que todos usamos, pero quiero saber de dónde usted sacó esa dosis, qué estudios hizo. Y él me quedó viendo, ¿verdad? Él estaba ya un hombre mayor, me queda viendo, y yo era un hombre joven, un muchacho joven, y me dice, hijo, yo creí que esa era una dosis buena y la empecé a usar y me dio resultado. Y luego, como venía de John D. Nelson, ¿verdad? Se convirtió en la Biblia que nosotros los infectólogos teníamos que usar. Y claro, y eso no lo digo como para criticar al doctor Nelson. El doctor Nelson es un buen pediatra, es un hombre muy inteligente, y él en su casuística vio que le daba buenos resultados, y en esa se convirtió a la dosis, pero no había ningún estudio hecho, publicado o hecho que pudiéramos decir con certeza de que esa era la dosis correcta. Ahora, hay oportunidades de cooperación. La industria farmacéutica necesita la participación de los investigadores clínicos. Nosotros en la industria no tenemos pacientes, tenemos compuestos que pueden ser desarrollados, pero necesitamos ir a donde están los pacientes y sobre todo donde están los médicos que pueden invitar a esos pacientes a participar. Los médicos, además de brindar su asistencia clínica, también pueden ser investigadores clínicos. Debido a las demandas de los entes regulatorios, la FDA, EMA, EMA, o como se dice en inglés, y otros, esos estándares son muy altos, y los estándares son más altos que los que son necesarios para las publicaciones en revistas médicas. La industria farmacéutica no es solo productora y vendedora de productos farmacéuticos, también invierte en la investigación clínica y la farmacovigilancia. He aquí la oportunidad de cooperación con los centros académicos, en este caso con la Universidad Nacional o con otros centros clínicos. ¿Cuál es el rol de los médicos hondureños que yo miro? Los pacientes hondureños necesitan que sus médicos participen en el desarrollo de nuevos medicamentos, ya sea para las necesidades locales o para las necesidades internacionales, así como lo hace Costa Rica y Panamá. Pero se necesita crear o mejorar la infraestructura que permita que esas buenas prácticas clínicas puedan soportar los estándares de la FDA y la EMA. Los ejemplos exitosos en Centroamérica es el Instituto Costarricense de Investigaciones Clínicas. Esta es una entidad privada fundada por un médico y es un negocio, El negocio de ellos es realmente hacer buenos estudios, que la industria farmacéutica vaya a donde ellos están para que den buenos resultados, y ellos toman ganancias de eso. Pero ellos tienen afiliaciones con algunas universidades de San José, Costa Rica, y hospitales, el Hospital de Niños también,
pero ellos son privados. Ellos reciben esas referencias de esos otros centros, tienen los protocolos, se los comparten con la gente que ellos saben que mira pacientes que el estudio necesita, y aquellos médicos refieren esos pacientes al instituto para que el instituto evalúe si son buenos candidatos a participar o no en un estudio. El otro centro muy bueno es dirigido por el doctor Javier Sáenz Lawrence, otro pediatra infectólogo. Está en el Hospital de Niños de Panamá, y ellos sí son un centro de investigación del gobierno, aunque funcionan, la industria farmacéutica va donde ellos por la calidad que ellos tienen, y ellos funcionan como otro negocio, ¿verdad? Ellos cobran porque la industria quiere esos datos y quiere esa participación, y tienen buenos estándares. También la doctora Maribel Rivera en Honduras ha participado exitosamente en estudios de vacunas para rotavirus y dengue. No sé si ella ha participado en estudios para fármacos, pero en vacunas ella es muy bien conocida internacionalmente. Esta es su organización. Creo que está en Tegucigalpa. Ella ha sido coautora en estudios que se han publicado en el New England Journal of Medicine y otras revistas médicas de alta reputación. El nombre de ella como autora está ahí. Ella participó en los estudios de rotavirus y que hizo la compañía Glaxo. También en los estudios de la vacuna para el dengue que hizo la compañía Sanofi Pasteur, y también publicó. Y estos solo son dos ejemplos de las publicaciones de algunas publicaciones que ella ha hecho. Pero yo animo a los médicos de Honduras a participar en el desarrollo de medicina, de medicamentos, no solo para niños, pero para adultos. Pero definitivamente mi pasión ha sido el desarrollar medicamentos para niños, porque esa es mi especialidad y porque había una necesidad realmente de salud pública de hacerlo. Y lo hemos logrado en Estados Unidos, en Europa, pero muchos países todavía pudieran contribuir y hacerlo y contribuir a ese conocimiento. Muchas gracias por su atención, y si algunos de ustedes tienen preguntas ahora o después, aquí está mi dirección de correo electrónico. Muchas gracias. Excelente participación, doctor Samuel Maldonado. Agradecemos infinitamente por haber tomado el tiempo de participar en este primer congreso virtual de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y en este caso, el día que corresponde a la Facultad de Ciencias Médicas. En aras del tiempo, doctor, realizaremos nada más 2 preguntas. Mandan muchas felicitaciones por su ponencia, que estuvo excelente su información, y agradecimientos de todo su público que lo ha estado observando durante toda su ponencia. Entonces, doctor, como primera pregunta tenemos, ¿cuál considera usted ha sido el reto más grande que ha cursado en la nueva creación de medicamentos para niños y niñas? Sí, el reto más grande sigue siendo el poder tener centros especializados que nos ayuden al reclutamiento de estos estudios. Generalmente hay entre la aprobación de los estudios en adultos a la aprobación de a la aprobación de esos medicamentos en niños, hay un espacio de 15 años, mucho tiempo. Esos medicamentos, lo ideal sería que se aprobaran para adultos y niños al mismo tiempo, pero algunas veces hay miedo de que un medicamento nuevo puede ser peligroso también, pero 15 años es mucho tiempo. Si se reduce eso a la mitad, como por ejemplo 7 u 8 años, ya sería una ganancia. Si se pudiera reducir aún más, sería mucho mejor. Pero el problema es que cuesta conseguir a lugares que tengan la experiencia para hacer los estudios clínicos. Así es. Gracias, doctor, por su respuesta tan atinada. Como segunda pregunta tenemos, en Estados Unidos existe una cantidad monetaria disponible para el gasto en salud en medicamentos para niños. Bueno, Estados Unidos desafortunadamente no tiene un sistema de salud, tiene muchos sistemas privados, y el sistema de salud que tiene el gobierno se llama Medicare, pero es para las personas de 65 y mayores de 65. Y son las que más usan medicamentos. Desafortunadamente también muchos niños no tienen incluso seguro de salud, y es peligroso vivir en este país sin seguro de salud. O sea que eso es
Eso es también mella en lo que es la área comercial, porque dicen, los niños no van a pagar o no pueden pagar. Por eso se ha hecho el enfoque como de salud pública. Esta es una necesidad. Así como le proveemos a los niños educación gratis en las escuelas, proveámosles medicinas también. Y alguien va a tener que pagar. En este caso, el gobierno ha contribuido con crear leyes para atraer a la industria farmacéutica. Pero sí, no hay un sistema que uno pueda decir, este sistema se va a encargar de que los niños estén todos cubiertos. Todavía no existe. Comprendemos. Bien, muchas gracias, doctor. Lo dejo con su público para que dé sus palabras de despedida. Un gusto. Bueno, muchas gracias y solo a animar a las personas de Honduras. A mí me encanta ver cómo la doctora Maribel Rivera tiene éxito, publica en el New England Journal y cómo me gustaría ver más hondureños como ella. Yo sé que el talento está ahí. Solo hay que pregúntale a Maribel cómo lo hizo ella y que ella seguro que puede compartir sus ideas. Ver al Instituto Costarricense o a otros ejemplos en Centroamérica. Costa Rica es un país pequeño, pero cómo compite bien con Europa y Estados Unidos. Eso me encantaría ver de Honduras. Y yo creo que el talento existe. Muchas gracias, doctor, y al público en general los invitamos a seguir en las ponencias de este primer congreso virtual. Buenas tardes.